Golpes de opinión. Y a esta hora arrancamos Golpe de Opinión más allá de la noticia. Hace parte de esta franca informativa de Ecos del Conveima 790 AM. Hoy el tema central será sobre la movilidad en Ibagué y como tal del tema del pico y placa en esta capital. ¿Se debe o no modificar el pico y placa? Será el tema central en Golpe de Opinión. Pero antes, arrancamos y hacemos a esta hora un recorrido por hechos informativos importantes de la mañana. ¿Cómo avanza la elección del Contralor del Tolima en la Asamblea? Pregunta que a esta hora nos responde Angie Cañas. Angie, gracias por estar con nosotros. Buenos días para Juan Pablo y para Julio y todos los oyentes. Pues son varias las informaciones que a esta hora se registran desde la Asamblea Departamental, toda vez que desde las 9 de la mañana se viene llevando a cabo la elección de Contralor Departamental. Recordemos que son 3 personas las que se presentaron aquí ante los asambleístas. Ellos son Ángela Beatriz Rojas Pinto, Diego Andrés García Murillo y el Contralor saliente de Ibagué, Ariel Augusto Medina. Cada uno de ellos ya hizo la presentación de sus hojas de vida y por supuesto el plan de trabajo que tienen dispuesto para el periodo 2020-2021 y en el cual pues ya se han hecho algunas precisiones. Se pudo determinar que el diputado del Centro Democrático Milton Restrepo propuso hacer ronda de preguntas a los elegibles y posteriormente reunirse para poder proceder con la elección. También se pudo conocer que el diputado de la oposición Carlos Reyes se declaró impedido para votar la elección de Contralor Departamental y otro de los asambleístas también se habría declarado impedido para participar en esta elección del nuevo Contralor del Departamento del Tolima. Gracias, Angie. Vamos a actualizar a esta hora también noticias a nivel judicial en nuestra sala de redacción de Econoticias de Ecos del Conveima. A esta hora en Ecos del Conveima 790M. Tenemos también a esta hora noticias a nivel de la capital del Tolima. Camilo Patiño, ¿qué pasa a esta hora en noticias que tienen que ver con la ciudad de Ibagué? Hola, buenos días. Hace pocos minutos en el Consejo Municipal de Ibagué se retomó la sesión luego de un receso de 1 hora solicitado por la presidencia de la corporación con el fin de ahondar en el análisis previo a la elección de Contralor que sí o sí, lo ha dicho el presidente del Consejo, César Franco, debe llevarse a cabo el día de hoy. Sobre las 10:40 de la mañana aproximadamente entonces reiniciaron labores en el Consejo con miras a tomar esta decisión primera para el organismo de control municipal. Recordemos que el proceso correspondiente a personería tuvo que detenerse por orden del juzgado penal municipal a raíz de una acción de tutela interpuesta por uno de los aspirantes. Pero para contexto de los oyentes de Econoticias de Golpes de Opinión, escuchemos al presidente del Consejo, al cabildante César Franco, entregando más detalles acerca de esta jornada, la que se cumple en el día de hoy, trascendental, toda vez que se define al nuevo Contralor de la capital tolimense. Que maneja el proceso de la convocatoria pública. Se hace la exigencia de unos requisitos. Sin embargo, el día de hoy, por cronograma, se hace la entrevista y selección. Nosotros debemos tener el deber objetivo, pero como la anterior presidencia no nos ha hecho ni siquiera una entrega total de los documentos, entre eso, de todo lo que correspondería a la anterior presidencia, el término en donde nos han entregado las hojas de vida fue el día de ayer, pero fue porque esta presidencia hizo el requerimiento a la institución que está desarrollando el proceso de la convocatoria pública y ellos nos enviaron y yo compulsé copia a cada uno de los concejales el día de ayer mediante un CD y públicamente dejé claro que ya habían llegado las 3 hojas de vida para que cada uno lo sacara fotocopia en físico. Hasta ahí vamos en el momento. Bueno. Y a esta hora también hacemos un recorrido por algunas noticias nacionales. En Ecos del Conveima 790M, la emisora con identidad regional. Rodman Gustavo Lastra. Así es, Julio, noticias que se destacan a esta hora. Uber demandaría a Colombia por supuesta violación del TLC con Estados Unidos. Según la defensa de la plataforma, Uber es una empresa inversora de Estados Unidos protegida por el TLC. Popeye padece cáncer terminal de esófago. El ex sicario de Pablo Escobar se encuentra hospitalizado y su tumor es incurable. Y en otras noticias que se destacan, la alcaldesa de Bogotá dice que la Contraloría no halló corrupción en el metro. 11:06. Vamos ya a la parte central de Golpe de Opinión, más allá de la noticia. Desde muy temprano hemos venido hablando sobre el tema del pico y placa en la capital del departamento del Tolima. Se debe modificar el pico y placa y a nivel de movilidad también debe ser una prioridad
no solo el tema del pico y placa, sino también la infraestructura, mejorar vías, pero también nuevas vías e intersecciones para la capital del Tolima. Invitados en la mesa de trabajo de Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Saludamos a esta hora a la directora de FENAL con el Tolima, la doctora Alba Lucía García. Doctora Alba Lucía García, bienvenida a Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. Julio, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. En nuestra mesa de trabajo de Golpes de Opinión también está Vito con nosotros. Vito, gracias por estar hoy en Golpes de Opinión. Julio, doctora, y no, un ratico los voy a acompañar porque el tema movilidad definitivamente y el tema pico y placa es muy atractivo, muy apasionante y además involucra muchos estamentos de lo que tiene que ver con la vida cotidiana, no solamente en Ibagué, sino en el país entero. Sí, también estará hoy con nosotros en Golpes de Opinión David Fernando Valero, dando su punto de vista sobre lo que es el pico y placa en la ciudad de Ibagué. David, bienvenido a Golpes de Opinión. Claro que sí, Julio, en vista de que tenemos el tema del día, ¿no?, planteado en nuestra fanpage, estaremos muy atentos también a los comentarios de los oyentes y seguidores para poderlos compartir aquí en este espacio. Sí, precisamente arrancamos con opiniones que hay en la publicación que ha hecho Ecos del Conveima hoy en el tema del día, para comenzar a evidenciar qué está pensando la ciudadanía. Recuerden que también los oyentes que se conectan a esta hora pueden opinar a través de nuestras líneas telefónicas 277-0107 y 263-1110, como también a través de nuestra línea WhatsApp, ya la estaremos dando, y también a través del Facebook Live. En el chat del Facebook Live de Ecos del Conveima 790 AM, la emisora con identidad regional, también pueden entregar sus opiniones y las estaremos leyendo. Nuestro WhatsApp es el 318-244-8645. 318-244-8645. Se puede también enviar un audio y nos entrega su opinión. Nos encanta tener nuestra interacción o la interacción con los oyentes. Por ejemplo, dice Eduard Julián Caicedo, depende de la modificación. ¿Y cuál es la modificación que, por ejemplo, ya ha traído a la mesa de trabajo de Ecos del Conveima la Secretaría de Tránsito Municipal? Y es plantear un pico y placa por zonas, un pico y placa por zonas, y se mantendrían los horarios de 6 a 9 de la mañana, de 11:30 a 2:30 y de 5 a 7:30 de la noche. Por zona sería el pico y placa en Ibagué, y hace rato discutíamos sobre este tema, y antes de ir con nuestra invitada, que es la doctora Alba Lucía García, y ya tendremos otros invitados en esta mesa de trabajo. Vito, usted dice que es mejor el pico y placa todo el día y en todo Ibagué, y no pañitos de agua tibia. Sí, lo que pasa es que se vuelve demasiado confuso y se vuelve mitad solución, mitad no, porque digamos que sectorizado. Entonces yo sé que si llego hasta la calle tal, pues ahí ya no tengo problema. De todo modo, muevo mi carro hasta la calle tal, ahí lo dejo en un parqueadero, en el andén, donde sea, y no hay lío. Entonces creo que debe ser una cosa más general. En toda la ciudad, todo el día. Es mi opinión personal. Sí, David Valero tenía una opinión también muy personal hace un rato sobre el tema del pico y placa. Sí, me referí precisamente a lo que plantea Vito, y tenemos que observar ya situaciones que se registran, por ejemplo, en la misma capital de la República, donde están a puertas de poder permitir, aprobar que se pague para pues estar uno eximido de esta norma del pico y placa. Hay un costo entonces, el cual usted podrá pues pagar, y por tal razón entonces usted ya no le cobijaría la medida. Por otra parte, el pico y placa, para teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de cada persona, de cada familia, si hay alguien que tiene con qué, pues entonces compra otro vehículo y se libera de la norma para determinado día. Entonces sería complejo poderla poner todo el día para todas las personas. Y además, si ya se aplica una ley y se le abre la puerta a una medida como el pago para que se exima de que se cobije con el pico y placa, pues muy posiblemente dentro de poco ya la tendríamos aquí también, no sé, haciéndole el guiño en la ciudad de Ibagué y en otras zonas del país. Para mí me parece positivo como se ha planteado hasta el momento por zonas, porque recorremos la ciudad constantemente, también por esta función que cumplimos a través de los medios, y observamos puntos donde realmente no es necesario el pico y placa. Obviamente, si usted hace un recorrido constante, diario, por una sola ruta, usted va a sentir que la ciudad por ahí, por ejemplo, hay mucha congestión, y rara vez se va a mover por otro lugar y se va a dar cuenta de otros panoramas que se pueden observar en la capital tolimense. Con base en esto, pues digo, como se plantea hasta el momento, la modificación sería positiva, pero no aplicarla todo el día,
y a toda la ciudad. Si yo pregunto, ¿cómo está el pico y placa? ¿Ha solucionado el tema de la movilidad o no? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿hasta dónde la norma, como funciona hoy en día, de verdad descongestiona la ciudad? Creo que ha no. beneficiado y a quiénes ha afectado? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre me muevo en contravía de los horarios. Yo subo muy temprano, voy a mi casa a la 1 de la tarde, que la gente está almorzando, y regreso a veces en la tarde ya sobre las 5, 4:30 de la tarde, que tampoco es hora pico. ¿Cuál es la posición de FENALCO sobre el tema del pico y placa? Antes que venga, doctora, mire, hay un ejemplo tácito, me ocurrió en Bogotá. Si a mí me preguntan del Transmilenio, a David Fernando Valero, para mí el Transmilenio es una maravilla, es espectacular, es lo más genial en lo que me he podido transportar en Colombia, el Transmilenio. De acuerdo, buenísimo. ¿Pero por qué? Porque eran unos horarios que para mí eran muy convenientes. Claro, no es en el momento en el que va ¿Ya? todo el mundo montado Claro. como sardina. Y a mí me fue muy bien. Y me decían 2 minutos llega su transporte y me llegaba y me paraba al frente, yo me subía, tenía siempre puesto y me dejaba en 15 minuticos, me trasladaba de Portal de las Américas, suroccidente, hasta la 37 con Caracas. En 15 minuticos, rapidito. Entonces para mí, por eso traigo a colación. Depende de la zona, depende de los horarios, es que afecta positivamente o no un pico y placa. ¿Cuál es la posición de FENALCO? Bueno, yo empezaría por decir que no podemos mirar el pico y placa como un hecho aislado. O sea, en las diferentes intervenciones ya habíamos empezado como a vislumbrar que acá hay muchos temas que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de pico y placa. La infraestructura vial. Ibagué sigue creciendo con el parque automotor, pero no sigue creciendo las vías, no tenemos nuevos, digamos, infraestructura fuerte que permita soportar ese aumento del parque automotor. Parque automotor que aparte de eso a mí me generan muchas dudas porque según las cifras que entregó el secretario saliente, estábamos hablando que en Ibagué a octubre habían 206.000 vehículos. A mí esa cifra aún no me termina de convencer y más adelante les voy a contar por qué yo creo que estamos un poco desfasados y aún no conocemos con seriedad cuál es el parque automotor. Se habla de más de 120.000 motocicletas y cerca de 85.000 carros como tal. Pero es lo que dice... Claro, pero es que si nos vamos a basar en el estudio de Findeter, que es de los estudios más, digamos, serios que se tienen en la ciudad, en el 2017 habían 140.000 vehículos. En los últimos años, si sumamos las diferentes compras de vehículos anuales, en total tendríamos 176.000 vehículos. Estaríamos diciendo que 30.000 vehículos aparecieron de la nada adicional. Eso es una cifra bastante alta para reportar un parque automotor que es, digamos que, según el secretario saliente, 206.000 vehículos a octubre. También hay que tener en cuenta semaforización. La semaforización en la ciudad no es que sea buena, no ayuda y eso tampoco permite que sea eficiente la movilidad. Y el transporte público es otro tema que también se debe tocar dentro del pico y placa. Es que acá el punto no es el pico y placa, acá el punto global es la movilidad. Claro. Doctora, planteamos el tema, por ejemplo, la cultura ciudadana, ¿qué tanta el falta hace peatón, en el el momento? biciusuario, el conductor. Es que acá todos decimos, sí, el comercio claramente se ve impactado. Pero es que ese es uno dentro de los grandes puntos y es cuando nosotros decimos, a nosotros tienden a echarnos el agua sucia a veces, pero es que nosotros estamos repuntando por todo un tema integral. Acá el tema es de ciudad, acá el tema es general. Propuestas podemos tener muchas. Causas también encontramos muchas cuando empezamos a hacer el estudio detallado del tema. Acá lo que tenemos que sentarnos es hacer un debate serio, cifras hay que empezar a construir de verdad una solución que sea integral, que implique todos los sectores que incluyen la movilidad. Y es que se supone se estableció un plan maestro de movilidad que iba a durar 12 años para una ciudad que, según el mismo estudio de Findeter, al cual me remito, Ibagué no presenta problemas de movilidad. Sí, voy a saludar también a esta hora a Carlos Cafur, es profesor de la Universidad del Tolima, es ingeniero civil, doctor en Ingeniería Civil y Urbanismo, magíster en Ingeniería de Transportes, Territorio y Urbanismo y especialista en Ingeniería de Tránsito y Transporte. Carlos, gracias por estar aquí en Ecos del Conveime en Golpe de Opinión. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Carlos, un concepto de lo que usted cree que en ese momento está pasando con la movilidad en Ibagué y un tema central como lo es el pico y placa que lo planteamos que debe ser muy integral y revisando muchos factores y aristas. Sí, algo que estaban nombrando ustedes hace un momento es que no se debe mirar todo desde un solo punto. No podemos hablar solamente del pico y placa, porque eso es solamente una parte de lo que se pensaría hacer. Y ese es uno de los graves problemas que hay realmente en nuestro país cuando se está mirando el tema de la movilidad. Ahorita lo decía muy bien la persona que estaba hablando, la señora que estaba hablando, no sé es la quién directora de FENALCO, Alba Lucía García.
Ah, perfecto. Ella lo decía muy claramente. Esto es un tema que se debe abordar desde muchos ámbitos y se debe buscar como una parte de una solución integral, ¿sí? De nada sirve un pico y placa, así sea muy restrictivo, si no se buscan también otras formas de mejorar la movilidad. Ella también lo decía, la parte de la semaforización, buscar que la gente camine más, use más la bicicleta, tener un transporte público mucho mejor, ¿sí? Eso también hace que sea más atractivo moverse en bus. Yo en lo único que difiero un poco con ella es en el tema de construir más vías. Porque resulta que el tema de construir más vías es un tema de demanda. Entonces, cuando usted tiene más vías, atrae más vehículos. Entonces, crece más el parque automotor. Entonces, lo que usted hace para un parque automotor en este momento, construyendo nuevas vías, lo que va a hacer es que más gente se vaya a volcar hacia a comprar un vehículo, o ni siquiera comprarlo, porque usted lo puede tener, sino a no usar otro tipo de transporte que muchas veces podría ser mucho mejor para lo que usted necesita desplazarse, pero usted prefiere hacerlo en el carro. Hay algo que ella decía que también es supremamente importante, que es que nosotros sentimos que en nuestra ciudad hay trancones y que la movilidad es muy difícil y no sé qué, pero cuando se han hecho los estudios se demuestra que en realidad nosotros no tenemos tiempos de espera muy grandes. Y lo notamos cuando vamos a otra ciudad. Cuando vamos a otra ciudad y realmente sentimos lo que es estar en un trancón 40, 50, 60 minutos, ahí es donde decimos, pero es que yo en realidad mi tiempo se me crece en 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, que son unas cosas que deberían ser pues relativamente normales. Que en ese sentido, por eso el estudio decía que en realidad nosotros no sufrimos de realmente trancones. Claro. Pues si estamos comparando hace algunos años, cuando había un parque automotor mucho menor, pero es que usted no tenía ningún problema, usted cruzaba prácticamente la ciudad en 20 minutos. Era muy sencillo. Claro, creció el parque, pero lo que quiero como hacer caer en cuenta es que lo más importante no es hacer nuevas vías. Es una cosa que es una cosa global, hay que meterle muy fuerte a lo que es el transporte público, a lo que es que la gente camine hacia sus trabajos, camine para hacer cualquiera de las labores que tenga que hacer, monte en bicicleta, lo haga en bus. Este estudio también demostró que, por ejemplo, en nuestra ciudad las distancias de recorrido son muy cortas, son perfectamente caminables, son perfectamente fáciles de hacer en bicicleta, más fáciles de hacer en bus, y se puede evitar, la gente va en carro, después está buscando dónde parquear, cómo parquear, y ese es otro de los problemas graves que tenemos. Al final terminamos dejando los carros o las motos en cualquier lugar, y eso afecta a los demás, porque hay algo que tienen las vías, que es la capacidad de las vías. La vemos, por ejemplo, en la carrera quinta. Tenemos 3 carriles, pero tenemos un carril de carros parqueados, pues ya quitamos el 33% de la capacidad. O sea, es mucho. Nosotros mismos estamos creando el problema. Si esos carros no estuviesen parqueados todos en el margen derecho, esa vía sería para flujo, y estamos quitando parte del flujo vehicular con el problema de los mal parqueados. Tenemos una poca cultura de pagar parqueadero. Sí. Nos encanta poderlo dejar afuera, fácil, frente a la casa, es solo un momento, no, es que yo solo voy a comprar una cosita y ya salgo, son 5 minutos, son 2 minutos, siempre tenemos una excusa al respecto con eso, sí. Y eso nos está creando un problema muy fuerte de la movilidad. Sí, doctora Alba Lucía García. Yo, digamos que nuevamente me enfoco en la parte de infraestructura, no solamente en la creación de nuevas vías, porque es que estamos hablando de una ciudad que no ha crecido en infraestructura, pero sí ha crecido en habitantes y en, digamos que el desarrollo integral de la ciudad se ha dado en otros aspectos. Antes no teníamos los centros comerciales que teníamos hoy, no teníamos los hoteles que teníamos hoy, no teníamos el flujo de turistas que tenemos hoy. 40.000 personas entrando, 40.000 personas saliendo promedio un fin de semana en la ciudad es bastante alto. Adicional a esto, es que la infraestructura también está en que tengamos vías en buen estado. Usted puede tener las mismas vías, pero si tiene unos huecos, si tiene una serie de reductores y aparte de eso, lo que dice, tiene unas personas que están parqueadas en donde no es, pues también eso disminuye la movilidad. Y tampoco podemos atacar la posibilidad de que las personas puedan comprar vehículo. Es que también hace parte del desarrollo, de la muestra de ese crecimiento económico que está teniendo la ciudad, de ese poder adquisitivo que se está teniendo, de ese aumento en el consumo, que las personas tengan vehículo, tengan
moto, y es un sector que viene creciendo y que además muestra un crecimiento positivo en la región y en la ciudad. Vea, le voy a dar un dato. A diciembre de 2019 se matricularon 579 vehículos nuevos en el Tolima, en diciembre nomás, y en todo el año 5.043 vehículos. Pues tenemos una ciudad que está creciendo, que sigue jalonando, y que la idea es que se genere mayor empleo, se genere mayor desarrollo económico para que puedan seguir adquiriendo y mejorando su calidad de vida. Sí, hay unos comentarios en redes sociales, dice Lorena Alejandra Zanabria. La solución es de parte y debería ser todo el día, en este caso el pico y placa. La administración y los gremios del transporte público deben garantizar la calidad del servicio, y ojalá muy pronto el sistema estratégico de transporte público y los ciudadanos tomar conciencia y bajarse una vez del carro y moto y darse un descanso en la ciudad de Ibagué. Dice también Oscar Javier Rubio Rodríguez, dice Ibagué no tiene vías, hay muchos vehículos en la capital del Tolima, dice Moisés Martínez. Ibagué necesita urgentemente señalización de tránsito de piso y elevada. Hay sitios muy críticos donde hay muchos riesgos de accidentalidad en toda la ciudad, dice Rómulo Sotelo. Saludos a la doctora Alba Lucía García, la fuerza que nos une, pone numeral, que es el eslogan de FENALCO, ¿no? Una gran profesional con un carisma de servir a la gente impresionante. El sistema vial en Ibagué colapsó. Tenemos que tener otras opciones de transporte en nuestra ciudad. Su aporte, Víctor, antes de hacerle otra pregunta a esta hora, en Golpe de Opinión, más allá de la noticia, a Carlos Cafure, profesor de la Universidad del Tolima y especialista en esos temas. Sí, cerrando un poquitico el tema de la infraestructura, es que más allá de pensar en vías nuevas, adecuemos las que tenemos. Hay zonas donde podemos tener puentes deprimidos, es decir, no metamos una glorietica y ya. Hay que buscar la solución para que antes de construir miremos si lo que tenemos nos da más viabilidad en la movilidad en Ibagué. Entonces, y hay zonas, 42 con ferrocarril, por ejemplo, los semáforos generaron cierta facilidad, pero ¿por qué no tener un viaducto que conecte directamente con el Jordán, por ejemplo, en esa zona, para evitar que haya una paradita aquí en el semáforo? O sea, hay cosas que se pueden ir adecuando en el tema de infraestructura. Sí, en lo técnico, Carlos, usted plantea de que no es solo construir vías, o que la solución no es la construcción de vías. ¿Cómo hacer entender esto a la ciudadanía en general? Porque como cuando uno va por una vía y ve un trancón, de una vez uno dice es que no hay puentes, no hay vías, necesitamos más infraestructura. Sí, o sea, parece un poco difícil de entender, porque lo más normal que uno pensaría es haga más y entonces eso va a solucionar. Pero muchas veces no es eso lo que se está hablando, es la gestión de lo que se tiene. Se debe mejorar lo que se tiene antes de pensar en una solución integral o en una solución de muy alto costo. Se puede buscar otro tipo de soluciones. Tan simple como el tema del control del parqueo en vía mejoraría la movilidad. Pues es que estamos hablando que, por ejemplo, la carrera quinta ya perdimos el 33% de la capacidad de la vía. Pero las vías que son de 2 carriles está perdiendo el 50% de la capacidad. Entonces, ese tipo de cosas es lo que realmente toca trabajar. El tema de la semaforización es muy importante, porque nosotros tenemos unos semáforos que realmente tienen unos tiempos semafóricos estándar. O sea, todo el tiempo tienen el mismo tiempo de verde, el mismo tiempo de rojo, tal. En algunas horas pico se podrá cambiar y demás, en algunos semáforos, pero de resto no. Lo que se necesita muchas veces es que esos semáforos sean unos semáforos actuados y realmente asignen tiempos de verde o de rojo dependiendo del número de vehículos que están cruzando. Nos pasa muchas veces que estamos en el semáforo en rojo y el que está en verde ya pasaron todos los vehículos, pero seguimos en rojo, cuando ya pasaron y no sigue pasando ninguno. Eso es un problema del semáforo, es un problema de la semaforización. Entonces, se debe buscar, aquí se hizo un estudio en el año como 2001, 2003, que vino la Universidad Nacional, hizo un estudio muy grande en Ibagué, y lo primero que decía, hay que buscar el tema de cómo se hace una central semafórica. Eso realmente mejora muchísimo, porque permite tiempos de verde y rojo reales según el número de vehículos que estén pasando. Y eso funciona muy bien. Es tan simple como por ejemplo lo que vemos en la glorieta cerca al centro comercial La Estación. Cuando un solo policía de tránsito ahí, dependiendo del número de vehículos que ve que vienen o van en cada vía, les va dando paso, ahí no se forma ningún trancón. Porque él está viendo realmente cuántos vehículos se están aproximando en cada una de las intersecciones y así mismo les está dando paso. Como esa glorieta todo el mundo trata de meterse, entonces por eso es que se genera ese conflicto cuando no está la persona de tránsito, y terminan haciéndose unos trancones impresionantes. Y con solo 1 o 2 personas paradas ahí, donde ven cómo está realmente funcionando,
dónde es que realmente, de dónde vienen los vehículos, cuántos vienen, tal, y puede regular eso. Esa es una solución muy sencilla. Quisiera aclarar algo con la doctora. Yo no estoy en contra de la compra de vehículos. Es el hecho del mal uso de los vehículos. Claro, que haya más poder adquisitivo, hay la más gente tratará de comprar su vehículo, pero se trata de usarlo bien, y nosotros usamos muy mal el vehículo, que es lo que estamos hablando de mal parqueo, por ejemplo. Otra cosa que hacemos nosotros al conducir, que es malísima, estamos todo el tiempo tratando de cambiar de carriles para supuestamente ir más rápido. Eso al final molesta la movilidad de los demás, y eso trae problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos trabajando en temas de movilidad vehicular? Se parece muchísimo a lo que tiene que ver con los flujos del agua. Es como si la vía fuera un tubo, y entonces si hay algo que está interrumpiendo el flujo, pues va a pasar menos agua y menos rápido, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con eso. El estado de las vías es supremamente importante. Sí, malas vías, puede ser una vía de 5 carriles, pero son malos, no va a funcionar igual. Una vía de 5 carriles con mala señalización horizontal, donde estén bien demarcados los carriles, no va a funcionar igual. Sí. Entonces, por eso estamos hablando que no es solo la medida de pico y placa. Eso es algo que se ha tratado de implementar, e inclusive hay mucha gente que está en contra del pico y placa, porque ha demostrado que con cifras en muchas ciudades se ha demostrado con cifras que el pico y placa en realidad no está afectando mucho, y dan unos días que quitan el pico y placa y miran, y al final la movilidad termina siendo la misma con o sin pico y placa. Entonces es unir bastantes cosas para lograr hacer eso. Sí, tendemos a creer que nos gusta un puente. Sí, queremos el puente que pase por encima y el otro que pase por debajo. Esas son inversiones demasiado grandes para el beneficio que dan. Porque resulta que rápidamente atraen más vehículos, y al atraer más vehículos, pues rápidamente alcanzan su vida útil. Lo hemos visto en todas partes. Sí, claro. Donde se hace el puente, funciona perfecto, 2, 3 años, pero a los 5 años ya están diciendo, no, ahora mandemos uno por debajo y uno por encima. Y entonces por eso es que esa realmente no es la solución. Es una cosa global que tiene que ir enfocado con mejores andenes, mejores vías, mejor transporte público, algunas cosas de transporte masivo, la reestructuración de las rutas. Nosotros tenemos un problema con las rutas de transporte público, todas pasan por la Quinta. Es increíble, yo vivo sobre la Quinta y me asomo y a veces veo filas de 8 o 10 o 15 busetas. Eso no debería pasar. No todas las rutas deberían pasar por el mismo punto. Eso es una mala administración de las rutas de transporte público. Entonces, es una cosa que hay que manejarla de manera mucho más global y no particular. Sí, cada cosa particular es importante, pero debe estar asociada a un plan general. Sí, ya voy a ir con más comentarios de nuestros oyentes y seguidores, que nos encanta interactuar, pero la pregunta puntual, ya que Carlos llega a ese punto neurálgico que tiene que ver con el pico y placa. ¿Ibagué sí necesita un pico y placa en 3 horarios y en toda la ciudad, doctora Alba Lucía García? Mire, nosotros solicitamos, cuando yo llegué hace 4 meses a la dirección de Fenalco, y Fenalco varias veces había solicitado el levantamiento de la medida de pico y placa en ciertas fechas comerciales, porque queríamos ver cómo se comportaba la ciudad. La respuesta en su momento fue que en promedio se mueven 30.000 vehículos hora en algunas partes de la ciudad. El problema es que nunca supimos en qué partes de la ciudad era que ocurría eso para poder hacer una medición y saber si efectivamente teníamos 30.000 vehículos o no moviéndose. Yo coincido con parte de lo que se ha dicho acá. Es que tenemos varios problemas de señalización, de andenes, que la gente no anda, que la gente va en el carro y está pegada al celular y entonces cambia el semáforo y no sale. Y si fuera buenísimo que la gente pudiera caminar, porque además entraría al comercio y compraría. O sea, acá hay muchas aristas. Acá, al final del día, lo que importa es que las decisiones que se tomen con base no solamente de manera consensuada y que todos los actores entren, sino teniendo en cuenta los diagnósticos que existen. Porque si no, vamos a seguir improvisando y vamos a seguir generando son traumatismos dentro de la ciudad. Vamos a verificar sobre lo que ya hay y mejorar. Estoy de acuerdo. Intentemos levantar la medida, intentemos rotar los números. Acá entran también otros actores. Cuando hablaba ahora que intervenía, Tafur es el apellido, ¿verdad? Carlos Cafur. Carlos Cafur. Yo pensaba, miren, las academias de conducción, los centros de enseñanza automovilístico también son un actor relevante, porque es que son las personas, es donde se están formando estos nuevos conductores bajo unos nuevos lineamientos. Entonces la gente tiene que salir cuando le dan su pase también cumpliendo una serie de normatividad que es importante. Nosotros vamos a tener una reunión con el secretario de Movilidad, los diferentes sectores que tienen impacto sobre esta medida.
concesionarios, motos, centros de enseñanza, centros comerciales, hipermercados, porque es que acá también hay que tener en cuenta las zonas de carga y descargue. Acá no es solamente el pico y placa, acá la movilidad implica muchos otros elementos que al final nos puedan permitir decir o señalar, venga, levantemos el pico y placa en la mañana, ampliemos el horario, mandémoslo todo el día. Pero eso tiene que ser donde todos nos sentemos en una mesa de decisión. Ese tipo de medidas no se puede seguir tomando abajo en la Secretaría de Movilidad como pasaba en la anterior administración, que simplemente yo o muchas personas nos sentíamos notificados o enterados era por medios de comunicación y no por un proceso de construcción colectiva que nos permite implementar medidas que beneficien a la ciudad. Y en ese orden de ideas, doctora, es fundamental que la cultura ciudadana y la enseñanza, por ejemplo en el caso de las academias, enseñémosle al señor o a la señorita que viene a aprender a manejar, no se parquee en tal parte, acuérdese que hay que poner la direccional, recuerde que hay que frenar antes del amarillo, o sea, ese tipo de cosas. La parte de cultura ciudadana creo que es fundamental y todos podemos sumarle un poquitico, medios de comunicación, los gremios, la alcaldía, y creo que es fundamental ese tema de la cultura ciudadana. Sí, Carlos, el tema del pico y placa, Ibagué sí requiere un pico y placa, porque entre líneas le podía percibir lo siguiente, y es que cuando se ha levantado el pico y placa, la movilidad de Ibagué prácticamente no cambia. No en la ciudad de Ibagué, se ha demostrado en otras ciudades. En otras Ahí ciudades. Lo que decía la doctora es fundamental. Se deben tomar datos, realmente datos de cuando hay pico y placa y cuando no hay pico y placa, y compararlos, no percepciones, porque cada quien tiene su percepción de la movilidad según su forma de moverse. El que camina tiene una percepción, el que monta en moto tiene otra, el que va en carro, el que monta en bus. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista personal, pues uno siempre buscará satisfacerlo en lo que yo me muevo. Entonces, lo que ella decía es fundamental, se deben es tomar datos. Ya se tienen datos de cuando es pico y placa, pues hay que tomar datos de cuando no es pico y placa y ver cuáles son las diferencias. ¿Sí? Hay que tomar datos en fechas especiales. ¿Qué pasa en las fechas especiales? ¿Se necesita? ¿No se necesita? ¿Es realmente necesario? La única forma de saberlo es tomando datos. ¿Sí? Haciendo estudios realmente serios al respecto y poder demostrar, no, es que vean, la diferencia es un 1%. Entonces, es que un 1% no es mucho. No, en este caso puede ser mucho o puede ser poco. Entonces, lo que es necesario realmente es eso, es tomar datos de antes y después, conocer realmente qué es lo que pasa, no decir, es que yo percibo, es que yo creo, es que hay tan... Y bueno, y lo que dice ella también pasa muchísimo, es que hay no sé qué cuántos, y se hablan de miles. ¿Y cuándo los tomó? No, según la cifra del 2015. Es que estamos en el 2020. Entonces, estos datos se tienen que ir actualizando, eso se tiene que ir revisando para realmente, y eso tiene que pasar con todas las medidas que se toman, no solo con pico y placa. ¿Sí? Si yo pongo un semáforo en un lugar, tengo que tomar datos antes del semáforo y después del semáforo para poder decir, este semáforo sí funciona, o este tiempo no es el que necesita, o sí necesita el semáforo. Nosotros somos muy dados a poner medidas y simplemente dejarlo y no ver qué es lo que pasa después. Sí, Carlos Cafure, le agradezco su diálogo esta hora con Econoticias de Ecos del Convoy, más sé que tiene otras ocupaciones, pero por último, el pico y placa en Ibagué se debe mantener en estos 3 segmentos de horarios y debe mantenerse durante o en toda la ciudad o por algunos sitios. ¿Cuál es su percepción como un profesional conocedor de estos temas? Bueno, yo estoy más de acuerdo con el tema del pico y placa cuando se hace durante todo el día, porque prácticamente en los 3 horarios que se están dando es todo el día. Yo el día de pico y placa, yo me muevo normalmente en bici, también tengo mi vehículo y el día de pico y placa prácticamente está guardado, porque los horarios en los que se puede realmente mover el vehículo es mínimo. Entonces, al final, yo creería que si se va a mantener la medida, debería ser de todo el día. Pero si se va a mantener la medida, también hay que demostrarlo con datos, el por qué si funciona o no funciona, está o no está funcionando, pero con datos reales, sí, que es lo que más necesitamos, realmente tomar buenos datos, antes y después de cada una de las medidas. Y creo que es importante algo que también decía la doctora, que es la rotación de los números. Si se conserva el pico y placa y se decide conservar el pico y placa, debe haber una rotación anual, bianual, lo que sea, pero debe haber una rotación, porque es que el tema de los números también influye en el precio de los vehículos. Sí. Ella, que trabaja y es de Fenalco, debe saberlo muy bien. La gente, hay números que no le gustan, no es que usted tiene pico y placa tal día, yo no le compro ese carro.
Y el carro se deprecia más, que ya se deprecian mucho, el carro se deprecia más simplemente por tener un número final, siendo el mismo tipo de carro. Eso no debería ser así. Y eso existe porque no hay rotación de los números. Cuando hay rotación de los números, todos valen igual. Porque usted sabe que tarde o temprano le va a tocar o el lunes o el viernes, que nadie quiere que le toque pico y placa ni el lunes ni el viernes, y esos carros se deprecian un poco más con respecto a los otros. Carlos Cafuri, gracias por estar aquí en Ecos del Convey. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien y pasen una feliz mañana. Igualmente, Gracias. y saludamos a esta hora también al ex contralor de la ciudad de Ibagué, Diego Bizás. Bienvenido a Golpe de Opinión. Julio, un cordial saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes. Sí, como un hombre que conoce del sector público, y es el tema que quiero enfatizar con usted. Terminamos una Secretaría de Tránsito al frente de José Alexis Maecha. Jaramillo tuvo otros secretarios, hombres y mujeres, pero en su mayoría las decisiones que se tomaron en la anterior administración fueron dictatoriales. Total, me parece que las personas que estuvieron en la Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio de Ibagué no tuvieron la potestad ni tampoco la visión de la movilidad. Ellos solamente se dedicaban al tema de contingencias, porque como incluso en ese momento al doctor Andrés Fabián Hurtado le está sucediendo, es que está caído en run. Entonces, lamentablemente, la Secretaría de Tránsito viene con unas falencias de antaño que han venido perjudicando el normal desarrollo. Por eso los secretarios de Movilidad y Transporte no se han podido dedicar a lo que verdaderamente deberían hacer, y es garantizar cortos tiempos de desplazamiento, el mejoramiento de vías en articulación con Secretaría de Infraestructura, el tema de poder generar lo que decía el jefe acá, el tema de la pedagogía, la cultura, la educación, que yo pienso que si atacamos, aquí hay 3 temas muy importantes para mejorar la movilidad y yo no creo que esté enfocado al pico y placa. Me parece que el primero es un tema de educación, de formación, de cultura, el segundo un tema de mejoramiento de infraestructura vial, o sea, el tema de mejorar las vías existentes y ampliar y proyectar la ciudad a un futuro, y tercero, el tema de la semaforización. Me parece que es importante. Y a la hora de la semaforización, un tema muy importante, y es el tema de los famosos agentes, que ellos son agentes de tránsito que garanticen la movilidad, y no que yo he visto 5 o 6 agentes en la anterior administración en una esquina hablándose y a una cuadra arriba el trancón. O sea, ellos no saben de movilidad, solo saben de hacer comparendos. Es el tema de los cuales hemos trabajado con el doctor Andrés Fabián. Él está incluso de las directivas que dijo, no vamos a hacer comparendos, vamos No a tratar. represivo. Sí, ahora yo pienso que todo es cultural, pero realmente nos ha faltado un secretario de tránsito que quiera la movilidad, que quiera garantizar. Cuando yo le garantizo a un usuario menor tiempo de desplazamiento entre A y B, estoy dándole un favor a la naturaleza, estoy mejorando la economía de la ciudad, estoy garantizando que se vuelva la ciudad más atractiva, porque la gente le coge pereza ir a sitios congestionados, y por eso Ibagué no es una ciudad atractiva. Tras de que no hay nada que mostrar, cuando llegan pues encuentran un colapso, entonces uno le coge como pereza. No, o sea, digamos, hablemos de cosas fantásticas, ¿no? Pero digamos que estamos en un proceso de cambio donde queremos precisamente decir Ibagué es una ciudad agradable, es una ciudad linda, o sea, que tiene 3 climas, o sea, es parte de ese engranaje. Mira, yo le parto siempre de un principio. Cuando tú barres tu casa, ya tú sientes que tu casa cambió, y a Ibagué le falta eso. Necesitamos barrer Ibagué. ¿Y qué es barrer Ibagué? Mejorar las vías, que se vean agradables por lo menos los semáforos, que la gente de tránsito sea un orientador, un inquisidor, y ya de ahí empezamos a mejorar para poder mostrar lo que otras cosas tienen opacas a Ibagué. Creo que nos ha faltado tocar un tema que es importante, los paraderos de los buses, por ejemplo. Claro, Esa parte que es cebras. sencilla, porque yo creo que organizar el tema de paraderos no implica un super estudio y un super costo y nos vamos a rentar los sesos. Empezar por las cosas que son fáciles de organizar, como el tema de los paraderos, que realmente generan mucha congestión, sobre todo por la quinta. Pues para la buseta, el señor paró aquí a los 2 metros Cada del pan. esquina. Eso no debería ser así, y eso implica también organizar un poquito más el tema de cultura ciudadana. Me enfoco mucho en eso porque me parece que si empezamos a poner desde el usuario, vamos a mejorar el asunto. Yo quiero decir una cosa, Julio, es que mire, un ejemplo de cultura ciudadana, y ahora que hablamos del tema de la calle 60 que se complica la estación, es que las cebras de la estación fueron un ejemplo de cultura ciudadana. Miren, no sé si ustedes recuerdan, tan pronto las instalaron, pues a la gente le parecía un poco exótico tener que parar en la cebra. Venga, es que eso funciona en todo el mundo, es que es una norma, va primero el peatón, usted debe parar para que el peatón pase. Y ya hoy usted en la 60 ve que es normal, cuando usted se va acercando a la cebra, que el vehículo se detenga y que el peatón se sienta libre de cruzar. Claro, también hay casos donde quien va en su vehículo o en su moto pues se pasa la serie de paso, casi que se lleva el peatón, pero también coincido, esto es un tema cultural y es un tema donde todos los actores, gobierno, gremios, la ciudadanía, los medios de comunicación, tenemos que enfocarnos en tratar de mejorar
no tanto, yo no sé si barrer la casa sería la metáfora que yo utilizaría, pero sí diría que enfocarnos en empezar a hacer de la ciudad mucho más transitable, mucho más amigable para todos. Para el que va en el carro, que tiene todo el derecho de ir en el vehículo, para el que va en la moto, que lleve su casco, su chaleco, que lleve todas las normas, para el peatón que tenga andenes para subir, para bajar, cruce por la cebra, para todos, para el turista, para el que llega, que llegue feliz. Y es que llegar y entrar a un centro comercial para los turistas hoy en día no es tan complicado, ven agradable la movilidad. Entonces acá lo que toca es lo que yo siempre he dicho, articularnos, y es lo que esperamos que este gobierno que entra, esta administración municipal, a través del secretario de Movilidad, logremos hacer, y es sentarnos los diferentes actores en la mesa para que estas medidas no se hagan de manera improvisada, no se hagan por tener soluciones rápidas que al final de cuentas termina siendo más caro el caldo que los huevos. Sí, voy a leer comentarios de los seguidores. Sofía Manrique Garzón dice, muchos carros parqueados en las vías. Dice también Gloriné Rodríguez, Ibagué es muy desordenada, falta cultura ciudadana y mejorar las vías, puentes en zonas críticas. Hay otro usuario, dice, el usuario se denomina Cerrot Mara, pico y placa en las trochas de Ibagué. Es el aporte de ella. Sebastián Urueña Barón dice, mayor desarrollo económico en detrimento de la salud de los ciudadanos. Qué rico que todo el mundo tenga carro, doctor Alba Lucía, pero ¿hasta qué punto eso es sano? Basta pararse en cualquier punto de un semáforo de Ibagué en hora pico y observar que la gran mayoría de automóviles particulares viajan con un solo pasajero. Eso no es sostenible de ninguna manera. Lisandro Camilo Castro dice, Ibagué necesita nuevas vías. No nos digamos mentiras, hace muchos años no se construye ninguna vía nueva. César Puente dice, semáforos mal sincronizados. Rómulo Sotelo, en Ibagué no hay cultura vial. Lo otro es el abuso de algunos parqueaderos en Ibagué. Esto también influye mucho en lo que la gente no guarde y lo deje por ahí tirado. Creo que también nos falta infraestructura de parqueaderos en la ciudad Sí. de Ibagué. Hay otros comentarios. Dice Fernando Valderrama, sí, rotar los números, que lo planteaba Carlos Cafure hace unos instantes aquí en Ecos del Conveima, 790 AM. Dice otro usuario, se llama Red Boon. Miren, por ejemplo, cómo se ve afectada la movilidad en la 60 con Guabinal. Más exactamente, en la Bahía de Agua crearon una zona para los taxis al costado del centro comercial para evitar esa congestión, y a la hora de la verdad los taxis se parquean sobre la Guabinal. Paola Álvarez dice, bueno, ayer murió una motociclista por la pésima malla vial de esta ciudad. Esta mañana lo reportamos en Ecos del Conveima. Sobre este tema ella aporta lo siguiente: y el señor alcalde se le ocurre ordenar a los agentes de tránsito no perseguir a los infractores, que era lo que decía Diego Bizás a esta hora en Golpe de Opinión. James Aponte Vargas dice, no es necesario modificar nada, lo que tiene que hacer este gobierno, utiliza una palabra muy soez, es invertir en el arreglo de las vías de la ciudad que parecen que son unas trochas. ¿Cuál es el planteamiento de la Secretaría de Tránsito Municipal, Camilo Patiño, para modificar el pico y placa? Pues Julio, nosotros en Econoticias tuvimos un diálogo exclusivo con el secretario de Movilidad, César Yáñez, en torno a esta alternativa que está siendo analizada ya por una mesa técnica conformada por el gobierno municipal, y lo que nos manifiesta es que en efecto, y esto lo publicamos a través de ecosdelconveima.com, se está analizando la posibilidad de implementar un pico y placa sectorizado que comprende por ahora 3 sectores en la capital del Tolima. Uno, el de la calle 80, para que la gente se ubique entre el Éxito y Home Center. Otro es el sector del barrio Libertador, y un tercer sector que es el del barrio 20 de julio. Esa es la posibilidad que en este momento está siendo analizada y estudiada por la mesa técnica conformada por la Secretaría de Movilidad. 3 puntos de la ciudad que serían estratégicos para esta alternativa, reitero, simplemente es una posibilidad que se está ya estudiando por parte del gobierno de Andrés Fayón Hurtado. A propósito, Julio, escuchemos rápidamente lo que dice el funcionario en este diálogo con Econoticias acerca de esta estrategia pico y placa sectorizado para la capital del Tolima. Estamos haciendo unas mesas de trabajo con otras secretarías, ya que estamos analizando el tema y mirando a ver cuál es la mejor solución para nuestra ciudad. Entonces, por ahora no hemos definido, estamos analizando los flujos vehiculares y estamos tratando de crear unos anillos viales alrededor de la ciudad. Pues las zonas que estamos mirando es, digamos, la zona de la parte de abajo, lo que es Home Center. Otra zona que estamos analizando podría ser la zona del 20 de julio, y otra zona es como hacia
al lado del Libertador y Batallón hacia ese sector. Pero vuelvo y repito, estamos analizando, estamos haciendo mesas de trabajo para mirar los anillos viales, ¿sí? A ver cuál es la mejor opción. Nos basamos en cuanto a los flujos vehiculares, ¿sí? Porque en muchas ocasiones pues hay personas que no necesariamente tienen que ir hacia el lado del centro, sino que pues tienen que hacer vueltas en esos sectores. Y en esos sectores pues no se presenta el flujo vehicular o la congestión que sí se presenta en las zonas donde se implementa el pico y placa. Entonces esto es como una mejoría que le queremos dar como a los ciudadanos. Por ahora lo que queremos es una mejor movilidad en nuestra ciudad, por eso es que hemos colocado agentes de tránsito en ciertos sectores, como se han podido dar cuenta, y por eso es que estamos analizando un segundo tema que es el pico y placa sectorizado, es para un bien para la ciudad, pero todo eso se hace con análisis, con ciertos datos que tenemos, y pues estamos en eso, en esa evaluación. Sí, dice Miguel Saavedra, ¿para cuándo el set? Eso contribuye en la movilidad. Linda Patricia Beltrán Orozco, no veo que funcione el pico y placa a mediodía. Alejandra Barón, Ibagué no necesita más vías, Ibagué necesita un buen manejo del espacio público ya existente. Decíamos algo, y es que Ibagué adolece de nuevos o de zonas de parqueo o de parqueaderos, no sé, el tema de las zonas azules por acuerdo municipal ya está establecido, la gestora urbana creo que tiene que reglamentarlas, pero no han funcionado porque creo que el modelo de negocio en su momento se pensó que era lesivo para el municipio. Doctor Diego Visage. Bueno, cuando estuvimos al equipo en Palme, la gestora urbana precisamente actualmente a cargo del doctor Felipe Arbeláez, ya todos los estudios están realizados. ¿Cuál es el tema? El tema de viabilidad económica. Se supone que si lo entro a operar, yo opté por una opción y fue una sugerencia muy responsable y personal, y es que la gestora urbana sería quien debería asumir el manejo de las zonas azules porque sería un recaudo para el municipio, que eso vendría a obtener punto de equilibrio más o menos en 3 años, pero ya de 3 años hacia arriba ya vendría generando al punto marginal, o sea, utilidad. Sin embargo, es una inversión de 3.000 millones. Algunos dicen que hay que dárselo en concesión a un operador, pero ¿por qué tienen que ser llevando al dinero los concesionarios y no quedarse en el municipio? Incluso me gustaría que en este momento, me parece que las zonas azules son necesarias. Una unidad de negocio para el municipio. Claro, otra unidad de negocio para la gestora urbana que muchos piensan que puede posible, por el mal manejo de inventario inmobiliario que ha tenido, no ha sido una empresa del Estado. O sea, no ha generado utilidad como empresa. Entonces, me parece que sería importante. 2, ¿qué es interesante? Ayudaría a la regulación del espacio público sobre los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Miremos el tema de la calle 14, miremos el tema de la calle 15, la calle 16. Cuando usted instala zonas azules, pues eso va también hacia una limitación de ese vendedor informal o vendedor ambulante o vendedor estacionario que hay que entrar a regularlo. La ley dice que no los podemos quitar porque tienen derecho al trabajo. Bueno, hay unas sentencias de la corte demasiado ahí complejas. Sin embargo, me parece que también algunos vendedores ambulantes han abusado del espacio público y entonces el vendedor ambulante tiene derecho a parquearse todo el día, más no el señor del usuario del vehículo que se demora 15 o 20 minutos. Entonces, en ese orden de día, ¿qué hay que hacer? Venga, no los quitemos, pero regulémoslos. O sea, démosles un espacio prudente en el que ellos puedan ejercer su labor comercial como una medida temporal mientras se hace una reubicación viable como es un centro comercial que sí genere afluencia de público, porque es que aquí el tema de la movilidad genera muchas aristas. Entonces vemos que no solamente está el peatón, el conductor, está también el comprador, está el vendedor, o sea, está el medio ambiente, está el dueño del mobiliario, está el dueño del almacén comercial, del almacén. Entonces me parece que aquí hay que sentar muchos actores a revisar eso, pero para mí, para mejorar la movilidad, por ejemplo, en la zona histórica, que yo lo quiero empezar a llamar así, a la zona histórica de Ibagué, hay que... Es el centro. Sí, hay que empezar a implementar. ¿Por qué? Porque la zona comercial ya no es atractiva para muchas personas. Incluso alguien decía que los estratos 1, 2 y 3 vienen al centro, 4, 5 y 6 van a los otros comerciales, que es de la 37 o la 60 hacia abajo. Sin embargo, me parece que debemos hacer toda Ibagué una ciudad atractiva. Entonces, que tenga accesibilidad cualquier persona, pero que parte de la movilidad y la organización de la ciudad se dé por ese lado. Dice Fabián Eduardo Calderón Caicedo, quitar esas ciclorrutas por la ferrocarril y la carrera primera. Sí, pero ¿quién va a asumir ese detrimento patrimonial de un error que cometió la nefasta administración que se fue? Punto. Y bueno, y también en ese tramo de la ferrocarril a la Universidad del Tolima. Yo es que hay un punto que tocaron que sí creo que es neurálgico, y es el tema del espacio público. Y es que mire, acá cuando hablamos del secretario de movilidad, es que acá hay otros actores que también tienen que entrar. El secretario de gobierno, el director de espacio público tiene que entrar, porque para nadie es un secreto que el centro de la ciudad está totalmente invadido, ¿sí? Por vendedores informales, por vendedores ambulantes, como los querramos denominar. Ahora, hay que tomar, con esos, ahí sí hay que tomar medidas de choque, porque es que necesitamos empezar a despejar gran parte de los compliques de esas zonas que
denominamos congestionadas en la ciudad es el centro, de la 15 hasta la 10ª, entre la sexta y la primera, porque son zonas que aglutinan un alto número de personas, pero aglutinan un alto número de personas no necesariamente en vehículos. Cuando usted arranca a subir por la 19 con primera, se tranca y no es la cantidad de vehículos. Por eso volvemos a lo mismo, hagamos la medición hora vehículo, porque es que la persona no puede pasar porque está la carreta en la primera, porque tenemos un bicicarril que impide el cargue y el descargue, porque tenemos adicional a esto toda una serie de elementos que empiezan a jugar en la invasión de espacio público y que están afectando al comercio formal fuertemente. Sí, tengo un minuto para cerrar golpe de opinión más allá de la noticia. Su aporte, doctor Diego Visage. Me parece que es importante lo que dijo el invitado Carlos Cafure. Cada quien tiene una percepción desde su punto de vista de lo que pasa con la movilidad. Aquí hay que hacer una gran mesa porque no estamos hablando solamente de movilidad, estamos hablando de Ibagué en su estructura, en su bienestar, en la ecosostenibilidad, en los tiempos de movilidad. Entonces me parece que hay que hacer esa mesa y ojalá que todos los actores que están interesados en este proceso lo hagamos. El bisusuario, el taxista, el señor del gremio de transporte, las plataformas, todos me parece que debemos estar en esa mesa y llevar a aportar, obviamente partiendo de las necesidades que tiene la Ibagué. Víctor, un mensaje que podemos dejar. 2, 1, autorregulación como actor de la movilidad y cultura ciudadana. Para mí son fundamentales. Sí, 1, 2, 3 conclusiones que podemos entregarle a nuestros oyentes. Muchas gracias muy por la rápidas. generosidad. No, la primera, yo estoy de acuerdo. En esa mesa tenemos que sentarnos todos los diferentes actores. Todos debemos llegar a construir y a generar soluciones propositivas. Segundo, por favor, esta administración, no a las soluciones o a las decisiones que buscan atacar rápidamente a los problemas. Acá hay que empezar a construir soluciones a mediano y largo plazo que satisfagan a todos, porque si no vamos a tener más adelante entonces problemas como el bicicarril que tenemos, es un detrimento. Y tercero, nosotros como FENALCO, como Federación Nacional de Comerciantes, estamos prestos para colaborarle a esta administración, a sentarnos con los diferentes sectores que hacen parte de este gremio y buscar soluciones positivas, propositivas para mejorar la movilidad y que impacten positivamente al comerciante, al usuario de vehículo, al usuario de moto, al peatón, a absolutamente todas las personas. Sí, dice Diego Visage, y tengo break comercial. ¿Sí o no pico y placa para Ibagué? Bajo estudios. ¿Sí o no pico y placa para Bajo Ibagué? estudios. ¿Sí o no pico y placa para Ibagué? Sí, todo el día en toda la ciudad. No. David Valero. Pico y placa, sí, es una medida que sirve, bien Rodman, manejada. Gustavo Lastra. Sí, todo el día, pero no en toda la ciudad, solo en algunas zonas. Nos vamos en golpe de opinión. Gracias a todos ustedes por compartir aquí en Ecos del Conveima. Gracias a nuestros oyentes.